Desde el principio de los tiempos, los dioses han creído que su voluntad es suprema. Zeus gobierna desde el Olimpo, Hades rige el inframundo y Poseidón controla los mares. Pero, ¿y si te dijera que incluso ellos son solo piezas en un juego más grande? Existe una fuerza que ni los dioses pueden desafiar, una entidad que no necesita templos ni devotos, porque su dominio es absoluto. Ananke, la diosa de la inevitabilidad. No importa cuán poderoso seas, cuánto luches o cuántos sacrificios hagas. Si Ananke ha tejido tu destino, no hay escapatoria. Desde héroes hasta titanes, todos han intentado desafiarla y todos han caído en el mismo error. Creer que el destino puede ser burlado. Pero, ¿y si hubiera un secreto oculto en los hilos del universo? Algo tan peligroso que podría cambiarlo todo. Si alguna vez te has preguntado si realmente tienes el control de tu vida, si los dioses tienen libre albedrío, o si el destino es una prisión sin salida, prepárate. Porque hoy exploraremos la historia de la única deidad a la que ni siquiera Zeus se atrevió a desafiar. Antes de continuar, ¿qué tal dar esa fuerza? Suscríbete ahora y deja tu like para demostrar que realmente apoyas este contenido. Tu participación hace toda la diferencia para que sigamos trayendo lo mejor para ti. Desde el principio de los tiempos, cuando el caos aún reinaba y los dioses no habían reclamado su trono, nació Ananke, la fuerza más inmutable del universo. No emergió como los demás dioses, ni fue engendrada por titanes o concebida en el Olimpo. Su existencia estaba entrelazada con la misma esencia del cosmos, una entidad que no necesitaba adoración ni reconocimiento, porque su poder era absoluto. Junto a Cronos, el tiempo mismo se enroscó alrededor del huevo cósmico y lo partió, dando inicio a la realidad tal como la conocemos. Sin Ananke no habría ni destino ni orden, solo el eterno abismo del caos. A diferencia de los dioses olímpicos, que anhelaban dominio y gloria, Ananke no buscaba ser venerada. Ella no actuaba por capricho, ni se dejaba llevar por pasiones. Su naturaleza era implacable, impersonal, como las estrellas que nacen y mueren sin cuestionar su propósito. Mientras los dioses decidían el rumbo de los mortales, Ananke decidía el rumbo de los propios dioses. No existía plegaria ni sacrificio capaz de alterar su voluntad, porque no era una deidad en el sentido tradicional, sino la estructura misma que sostenía el universo. Los mitos dicen que cuando el cosmos despertó, Ananke y Cronos se abrazaron en una danza eterna, formando los pilares del destino y el tiempo. De este lazo surgieron los hilos invisibles que unen a cada ser con su futuro, hilos que ni siquiera los titanes más antiguos podían romper. En este punto, ni Zeus con su rayo, ni Hades desde su reino, ni Poseidón en los mares tenían poder sobre ella. Cada uno de sus actos ya estaba determinado en un plan que ellos jamás comprenderían por completo. Pero si el destino es inquebrantable, ¿qué ocurre cuando alguien intenta desafiarlo? ¿Pueden los dioses olímpicos, con toda su soberbia, aceptar que no tienen control absoluto? Aquí es donde comienza la verdadera lucha, la eterna resistencia contra las cadenas invisibles que atan incluso a los inmortales. En lo más profundo del tejido del universo, dos serpientes cósmicas se enroscan en un lazo eterno, Ananke y Cronos. No son simples símbolos, sino las fuerzas primordiales que sujetan la realidad misma. Las serpientes representan el destino en su forma más pura, una espiral infinita de causa y consecuencia que ningún dios, titán o mortal puede romper. Desde el momento en que alguien nace, su hilo del destino es tejido y atado, marcando un camino que parece imposible de desviar. Se dice que Ananke sostiene en sus manos los hilos invisibles que dictan la vida y la muerte, la gloria y la ruina. Estos hilos son como las corrientes de un río imparable, y aunque uno pueda luchar contra la corriente por un tiempo, tarde o temprano será arrastrado por ella. Zeus, el rey de los dioses, intentó desafiar este orden cuando ascendió al Olimpo, creyéndose el señor de todo lo existente. Pero incluso él tuvo que inclinarse ante el poder de Ananke, aceptando que su reinado también estaba escrito en el tapiz del destino. Los mitos cuentan que en una ocasión,
Un oráculo trató de ver más allá de los hilos de Ananke, buscando un futuro alternativo. Pero la diosa, impasible, lo silenció antes de que pudiera hablar, no porque quisiera castigar su audacia, sino porque el destino no es algo que se revele sin consecuencias. Aquel que vea su final con demasiada claridad podría enloquecer o, peor aún, desencadenar eventos que solo precipiten la tragedia que intenta evitar. Pero si todo está predestinado, ¿qué pasa con aquellos que aún creen en el libre albedrío? ¿Pueden los dioses aceptar que son solo piezas de un juego más grande? La respuesta a este dilema llevaría al inevitable choque entre Ananke y los dioses del Olimpo, quienes no estaban dispuestos a aceptar que su poder tenía límites. Los dioses del Olimpo se creían invencibles, dueños del destino de mortales e inmortales por igual. Desde su trono en las alturas, Zeus dictaba la voluntad divina, Atenea concedía sabiduría y Ares sembraba el caos en la guerra. Pero por encima de su orgullo y poder, Ananke tejía los hilos invisibles que limitaban incluso a los dioses. No importaba cuán fuerte fuera un dios, su fin ya estaba escrito, y esa verdad los atormentaba. Se cuenta que Zeus, en su arrogancia, intentó desafiar a Ananke. Convocó a los dioses en el Olimpo y proclamó que el poder de la voluntad era supremo, que incluso la necesidad absoluta podía ser doblegada. Hades se burló de la idea. Él, mejor que nadie, sabía que el destino era inquebrantable, pues incluso los más grandes héroes debían rendirse ante la muerte. Pero otros dioses como Apolo y Hermes se unieron a la revuelta, deseando probar si podían escribir su propio futuro. Fue entonces cuando Ananke les mostró su verdadera naturaleza. No apareció como una diosa que pudiera ser convencida o retada en batalla. Ella era el flujo del tiempo, la estructura del universo, la razón por la que los mismos dioses existían. Intentar luchar contra ella era como intentar detener el amanecer o impedir que las estrellas brillaran. Cada intento de cambiar el destino solo fortalecía la certeza de que todo ya estaba decidido. Pero si los dioses eran prisioneros del destino, ¿significaba eso que nunca podrían amar, decidir o cambiar? En algún rincón del Olimpo, un dios o diosa se preguntó si los sentimientos eran lo único capaz de desafiar lo inevitable. ¿Podía el amor torcer el destino? ¿O incluso el más puro de los sentimientos estaba condenado a la tragedia? Entre los dioses y los mortales, el amor siempre ha sido un arma de doble filo, capaz de elevar a alguien a la gloria o arrastrarlo a la más profunda desesperación. Pero ¿qué hay del amor cuando se enfrenta a lo inevitable? ¿Puede la emoción más poderosa del universo desafiar el mandato de Ananke? Algunos dicen que ni siquiera ella, la diosa de la necesidad absoluta, pudo escapar del destino de amar y perder. Se cuentan historias antiguas sobre una entidad que logró tocar el corazón de Ananke, aunque su existencia es un misterio enterrado en los susurros del tiempo. Algunos creen que fue Cronos, su eterno compañero en la danza del destino, quien la amó en silencio, atrapado en el flujo imparable del tiempo. Otros susurran que un dios menor, o incluso un mortal, logró por un instante hacer dudar a Ananke de su propia naturaleza. Pero si alguna vez amó, su amor no cambió nada, o quizás fue precisamente su amor lo que selló la inquebrantabilidad del destino. Los dioses olímpicos, incapaces de aceptar su impotencia ante Ananke, buscaban alguna grieta en su poder. Intentaban encontrar una historia en la que el destino hubiera sido alterado por la voluntad o el deseo. Pero cada mito de amor trágico solo confirmaba lo que querían negar. Orfeo descendió al inframundo por su amada, pero su destino ya estaba escrito. París y Helena desataron la guerra de Troya, pero su amor fue solo una pieza más en el juego del destino. Ni siquiera los dioses podían alterar los hilos que Ananke tejía. Entonces, si el amor no es suficiente para cambiar el destino, ¿qué lo es? Algunos creían que había una única fuerza que podía desafiar a Ananke: el conocimiento. Una profecía prohibida, una verdad oculta en los susurros del cosmos, algo que demostraría de una vez por todas que nadie puede escapar del destino impuesto por Ananke. Desde tiempos inmemoriales,
los oráculos han servido como la voz de lo inevitable. Sus palabras, nacidas de los hilos del destino, jamás han errado. Pero entre todas las profecías, hay una que destaca sobre las demás, una revelación tan absoluta que ni los dioses pueden ignorarla. Es el testimonio definitivo de que Ananke reina sobre todas las cosas, incluso sobre aquellos que creen tener el poder de cambiar su destino. Los relatos hablan de un rey que intentó desafiar a Ananke tras oír la profecía de su caída. Consultó a los dioses, ofreció sacrificios, tomó decisiones drásticas, pero cada uno de sus actos solo lo acercó más a su ruina. Al igual que Edipo, que huyó de su destino solo para correr directamente hacia él, este rey descubrió que el conocimiento de su futuro no le dio poder sino desesperación. La profecía no falló, ninguna lo hace jamás. Incluso los dioses temían estas revelaciones. Se dice que Apolo, el dios de las profecías, intentó ver más allá de los hilos del destino, buscando la clave para cambiar lo que estaba escrito. Pero cuanto más miraba, más comprendía que incluso sus visiones eran parte de un ciclo inquebrantable. No había escapatoria. Ni el trueno de Zeus, ni la astucia de Hermes, ni la magia de Hécate podían doblegar a Ananke. Pero si ni siquiera la advertencia de una profecía puede cambiar lo inevitable, ¿qué ocurre cuando un dios o un mortal decide ignorar todas las señales y lucha contra su destino? Alguien, en algún rincón del universo, estaba dispuesto a desafiar el tejido del cosmos y declararle la guerra a Ananke. Pocos han osado desafiar a Ananke, y menos aún han sobrevivido para contar la historia. Pero siempre hay un rebelde, alguien que se niega a aceptar que su vida ya ha sido escrita por hilos invisibles, un dios, un héroe, o quizás un simple mortal, que alza su voz contra la diosa de lo inevitable y declara la guerra contra el destino mismo, no con palabras, sino con acciones que desafían la lógica del universo. Los relatos hablan de un titán caído, castigado por Zeus, que intentó romper las cadenas del destino con su pura voluntad. Se dice que Prometeo, el ladrón del fuego, desafió no solo a los dioses, sino también a Ananke, al entregar a la humanidad un poder que jamás debieron poseer, la chispa del conocimiento. Creía que el hombre podría forjar su propio futuro, sin ser un peón de los dioses ni del destino. Pero incluso su rebelión ya estaba escrita. Su sufrimiento, su castigo y su posterior liberación formaban parte del gran tapiz de la existencia, pero no fue el único. Un mortal cuyo nombre ha sido borrado por los siglos intentó engañar a la muerte misma, burlando el destino con astucia y sacrificio. Sísifo, el rey condenado, trató de burlar el curso de su propio final, pero Ananke solo lo condenó a la peor de las maldiciones: luchar eternamente contra su propio destino, empujando una roca que jamás alcanzaría la cima. Su castigo no fue el sufrimiento, sino la prueba absoluta de que ningún acto de rebelión puede alterar el tejido del cosmos. Sin embargo, ¿qué pasaría si alguien encontrara una grieta en la estructura del destino? ¿Y si existiera un límite, un punto donde incluso Ananke no pudiera extender su dominio? Quizás, en el final de todas las cosas, hasta la misma diosa de lo inevitable debe enfrentar su propia paradoja. ¿Qué ocurre cuando la entidad que controla todo se acerca a su propio fin? Todo en el universo tiene un principio y un final. Las estrellas nacen y mueren, los dioses ascienden y caen, las civilizaciones prosperan y desaparecen en el polvo del tiempo. Pero, ¿qué sucede cuando incluso Ananke, la diosa de lo inevitable, llega al límite de su propia existencia? Si todo está determinado, también su destino está escrito. Los antiguos mitos sugieren que el universo no es eterno, sino que sigue un ciclo de creación y destrucción. Los filósofos presocráticos hablaban de un momento en el que incluso los dioses serían consumidos por el destino y el cosmos se plegaría sobre sí mismo. El propio Zeus temía este día, pues sabía que su trono no sería eterno. Y si los dioses podían desaparecer, ¿qué pasaría con la entidad que los gobernaba a todos? Algunos relatos mencionan que en el final de los tiempos, Ananke y Cronos
volverán a entrelazarse en un abrazo cósmico, cerrando el ciclo de la existencia y dando paso a un nuevo comienzo. Pero hay otra posibilidad más aterradora, que en el último suspiro del universo, el destino mismo se disuelva en la nada, dejando un vacío donde no hay orden, ni ley, ni propósito. ¿Puede existir algo después de la necesidad absoluta? ¿O el fin del cosmos es en realidad el fin de la propia Ananke? Sin embargo, hay quienes creen que antes de que todo desaparezca, una última verdad será revelada. Un secreto prohibido que cambiará todo lo que se sabe sobre el destino, los dioses y la existencia misma. Algo que podría romper el ciclo o confirmar que jamás hubo escapatoria. Cuando todo ha sido dicho, cuando cada profecía se ha cumplido y cada hilo ha llegado a su final, queda una última pregunta. ¿Es el destino realmente absoluto? Durante eones, los dioses han aceptado la supremacía de Ananke. Los mortales han temido sus hilos invisibles y los héroes han caído intentando desafiarla. Pero hay un susurro en los confines del cosmos, un secreto prohibido que podría cambiarlo todo. Los mitos antiguos mencionan un conocimiento perdido, un misterio tan peligroso que ni los titanes ni los olímpicos se atrevieron a revelarlo. Algunos dicen que está escondido en las ruinas de un templo olvidado. Otros creen que lo custodia una criatura más antigua que los propios dioses. Se dice que quien descubra este secreto tendrá el poder de ver más allá del tapiz del destino, de comprender la verdadera naturaleza del universo. Pero hay un precio. Porque una vez que sabes la verdad, ya no hay vuelta atrás. Tal vez el destino no sea una cadena inquebrantable, sino un ciclo que puede ser roto por aquellos lo suficientemente audaces como para intentarlo. Tal vez, en algún rincón del tiempo y el espacio, exista una grieta en la estructura de Ananke, una oportunidad para escribir un nuevo futuro. Pero ¿quién sería lo suficientemente valiente para arriesgarse a enfrentar lo desconocido? El destino ha gobernado todo desde el principio de los tiempos, pero si existe siquiera una mínima posibilidad de cambiarlo, entonces la historia aún no ha terminado. Si hay algo que hemos aprendido de Ananke es que el destino no pregunta, no negocia y no tiene favoritos. Desde el nacimiento del universo hasta el final de los tiempos, cada ser, dios o mortal, está atrapado en los hilos invisibles que ella teje. Los dioses han intentado desafiarla, los héroes han luchado contra lo inevitable y, sin embargo, ninguno ha logrado cambiar su destino. Pero si tú, ¿realmente crees que todo en tu vida ya está escrito, o aún tienes el poder de elegir tu propio camino? La historia de Ananke nos deja con una pregunta inquietante. Si supieras tu destino, si pudieras ver con claridad tu futuro, ¿intentarías cambiarlo o aceptarías lo inevitable? Algunos creen que conocer el futuro es una maldición, otros que es una oportunidad. Pero si algo nos ha mostrado el pasado, es que aquellos que han tratado de escapar del destino solo han corrido hacia él con más rapidez. Sin embargo, siempre hay quienes creen que puede haber una grieta en el tejido del universo, una posibilidad de escribir su propia historia. ¿Y si el secreto final de Ananke no es la inevitabilidad sino la elección? ¿Y si después de todo hay una forma de romper las cadenas del destino? Solo aquellos lo suficientemente valientes para desafiarlo pueden descubrirlo. Yo vi que aún no has dejado tu like. Este es el momento perfecto para hacerlo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y te dejaré aquí 2 videos que seguro te van a interesar. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia épica.